A cuenta de tres, 1, 2 y 3. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, vamos a pedirle al Señor la dirección para que sea Él ministrando nuestras vidas. Pues Dios, gracias por esta hora, gracias Señor, porque sabemos que para estas cosas somos insuficientes, Señor, pero de ti procede nuestra competencia. Tú eres quien puede obrar a través nuestro para que tu palabra pueda llegar a los corazones, para que pueda obrar, para hacer su trabajo en cada uno de nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que esté moviéndose con toda libertad, ministrando nuestras vidas, y sea el Señor iluminándonos para entender tu santa palabra, Señor. Obra, Padre, para que cada día más nosotros podamos reflejar a Cristo y que cada oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, tú puedas transformarnos y hacernos ver verdades que nos ayuden a ser mejores cristianos. Así que te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, damos las gracias al Señor por este día. Bueno, la Iglesia Católica hoy celebra, ¿verdad?, aunque está en las Escrituras, el Domingo de Ramos. Ellos celebran eso, pero sí encontramos, ¿verdad?, a Cristo, encontramos el evento en las Escrituras. Bueno, hermanos, queremos hablar en esta noche de una iglesia bíblica es sana en su doctrina. Una iglesia bíblica es sana en su doctrina, en su teología. Y queremos ver cómo Dios, ¿verdad?, anhela y desea que nosotros como iglesia tengamos buena enseñanza, buena doctrina, para glorificar al Señor y para que eso se pueda reflejar en nuestras vidas. Si nosotros analizamos la historia de la iglesia, lo que más debilitó la iglesia no fueron los ataques externos de la iglesia, sino los ataques que se produjeron internamente, las situaciones, los conflictos que se produjeron en el interior. Aunque hubo ataque externo, pero esos ataques externos lo que hicieron fue ayudar a la iglesia a afianzar su fe, ayudar a la iglesia a que ella pudiera crecer, tener más pasión por el Señor, de tal manera que aunque se perseguían y se mataban a los cristianos, eso los impulsaba más a seguir adelante. Ahora, los ataques internos, las situaciones internas, los problemas internos que se daban dentro de la iglesia, eso sí afectó mucho a la iglesia. Por eso nosotros encontramos que las grandes herejías de la historia de la iglesia surgen precisamente en los primeros años de la iglesia, que tenían que ver con la doctrina de Cristo, que tenían que ver si Cristo era realmente Dios, hecho carne, doctrinas que tenían que ver que si era una apariencia el Señor Jesucristo. Es decir, en esos primeros tiempos sucedió todo eso en el interior de la iglesia. Hubo división en la iglesia precisamente por esas contradicciones. Por eso, hermanos, es importante la sana doctrina, la doctrina bíblica. ¿Y qué es la sana doctrina? La sana doctrina es el conjunto de enseñanzas bíblicas fieles a la verdad del Evangelio, las cuales nos ayudan a una comprensión exacta de quién es Dios, quiénes somos nosotros, dando como resultado que sepamos correctamente qué demanda Dios para que vivamos vidas dignas de Él. Cuando hay una sana doctrina, esas enseñanzas se van a ajustar al Evangelio. ¿Y qué van a hacer? Nos van a dar una perspectiva correcta de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. ¿Y para qué nos va a ayudar eso? Para que nosotros podamos vivir de forma digna para el Señor. Y aunque usted no lo crea, hay muchas distorsiones de las Escrituras, de la palabra del Señor. Y quizás usted no tiene un acercamiento con esas distorsiones, pero sí las hay. Y vamos a ver más adelante algunas de esas distorsiones. Y vamos a ver dos puntos para responder qué significa ser sanos en la doctrina.
En primer lugar, ser sanos en la doctrina es perseverar en la doctrina de Cristo. ¿En qué doctrina tenemos que perseverar? En la doctrina de Cristo. Dice en Hechos 2:42 que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Este término perseverar, hermanos, se traduce que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, ellos eran constantes en la doctrina apostólica. Ellos se mantenían ahí en esa doctrina apostólica. Ahora, llama mucho la atención que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque realmente, hermanos, hasta ese momento no hay ningún libro de las Escrituras escrito, ningún libro. De hecho, el apóstol Pablo todavía no se ha convertido, quien es el que más escribe en el Nuevo Testamento. Así que tenemos que preguntarnos por qué dice aquí que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles cuando no hay ninguno de los escritos nuevos testamentarios y todavía el apóstol Pablo no se ha convertido. En 1 de Juan 1 al 5 nosotros podemos ver en qué consistía esa doctrina de los apóstoles. 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Lo que era desde el principio, hablando del apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí vemos claramente en qué consistía la doctrina de los apóstoles. Es lo que ellos habían oído acerca de Jesús. Por eso Juan lo dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos han palpado, tocante al verbo de vida, refiriéndose al Señor Jesucristo. Lo que ellos habían visto de Jesús. Es decir, hermano, los apóstoles no están inventando una doctrina apostólica de ellos. La doctrina que ellos están predicando y enseñando es todo lo que ellos vieron, oyeron y experimentaron acerca de Jesús. Ellos tuvieron el gran privilegio de ver cosas que nosotros quizás no sabemos que hizo el Señor Jesucristo, pero ellos sí tuvieron ahí, lo vieron con sus ojos, fueron testigos oculares. Lo que ellos habían palpado de Jesús, ellos habían visto claramente de Jesús. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Anunciaron a Cristo, que es la vida eterna. En eso consiste la doctrina de los apóstoles. Todo lo que tiene que ver con Jesús, anunciando la vida eterna, que es anunciar a Cristo Jesús. En Efesios 2, 20 al 22 vemos también otra gran verdad acerca de esa doctrina de los apóstoles. Efesios 2, 20 nos dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿En qué debemos perseverar? En la doctrina de Cristo. Efesios 2, 20 al 22 se nos enseña que la iglesia se edifica en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el fundamento, la parte primaria de esa edificación. Tenemos que perseverar, amados hermanos, en la sana doctrina, y tenemos que tener cuidado con la doctrina que escuchamos. Fíjense que los apóstoles enseñaron, fundamentaron su enseñanza en todo lo que habían oído, visto y palpado del Señor Jesucristo. Ellos no están diciendo que escucharon otra cosa.
sino que nosotros tenemos que tener cuidado con la doctrina que escuchamos. Y usted la puede escuchar, amado hermano. Lo que usted debe entender es que esa doctrina, si no se ajusta a Cristo, si no se ajusta a la palabra del Señor, esa doctrina debe ser rechazada. Hay muchas enseñanzas que cuando usted la analiza, dice, pero esto no es cristocéntrico, esto no es bíblico, esto no se ajusta a las escrituras. Ojo, eso no quiere decir que si yo escucho algo que quizá a mí no me cuadra, que el otro esté mal, porque puede ser que hay alguna perspectiva, vamos a decirlo, de alguna verdad que yo quizá no conozco, ¿verdad? O no entiendo. Pero aquello que no se ajuste a la doctrina de Cristo tiene que ser rechazado. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16 nos dice que tenemos que tener cuidado de algo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes, y a los que te oyeren. El mandato del apóstol Pablo a Timoteo es: ten cuidado de qué, de ti mismo y de la doctrina. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que nosotros escuchamos. No todo, hermano, lo que usted escuche, vea por las redes sociales, es palabra del Señor. No todo lo que usted vea es palabra de Dios. Usted tiene que aprender a saber cuándo eso procede de Dios y cuándo no procede de Dios. Él le va a dar el discernimiento. Pero tenemos que tener cuidado con la doctrina que escuchamos. La falsa doctrina, ¿qué va a hacer? Nos va a desviar de la fe. La falsa doctrina desvía a las personas de la fe en Cristo Jesús. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:20 al 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Qué está reconociendo el apóstol Pablo? Que algunos, por escuchar falsa doctrina, ¿qué pasó con ellos? Se extraviaron, se desviaron de la fe. Y hermanos, cuando aquí habla de la falsamente llamada ciencia, no se está refiriendo a la ciencia, ¿de acuerdo? Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber que somos abanderados de la ciencia, porque la ciencia la ha creado el Señor. No podemos decir que somos enemigos de la ciencia, porque la ciencia es esa luz que usted está viendo por ahí. La ciencia es ese teléfono que está captando lo que estamos diciendo. Todo eso es ciencia, no estamos en desacuerdo con eso. Pero aquí, cuando se habla de la falsamente llamada ciencia, al parecer tenían que ver con doctrinas en esos primeros siglos que pensaban que la salvación tenía que ver con un conocimiento, una iluminación especial, cuando realmente no es así. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que evitemos esas pláticas que son profanas, que son vanas y que no conducen a una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Yo recuerdo, el hermano Ismael es testigo, que el hermano Domingo invitó a una persona aquí para que habláramos sobre un tema que él quería hablar. Y cuando la persona está hablando con nosotros, yo dije: Dios mío, cuánta falsas doctrinas tiene esa persona. Y lamentablemente él quería traer esa enseñanza, pero nosotros, ¿verdad?, con las escrituras respondimos lo que teníamos que responder. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene la respuesta. La Biblia tiene la enseñanza correcta. Y no todo lo que usted oiga es palabra de Dios. No todo lo que usted oiga es correcto. Hay cosas que lamentablemente no se ajustan. Ahora mismo hay una tendencia a este asunto de los hebreos, los israelitas. Hay iglesias que se están llenando de eso, de raíces hebraicas. Si hacemos el culto y todos los elementos hebreos los queremos introducir en la iglesia.
Y usted ve, por ejemplo, personas que son cristianas y están llamándole a Jesús con su nombre hebreo. Yo digo personas que dicen, no, porque el nombre de él es Yeshua. Y hay cristianos, incluso se están poniendo la coronita que usan los judíos. Y yo no sé por qué esas personas hacen eso, porque realmente, hermanos, cuando nosotros analizamos las escrituras, nosotros notamos una diferencia entre lo que es el judaísmo y lo que es el cristianismo. Pero en la misma historia de la iglesia, nosotros encontramos la diferencia. ¿O ustedes creen, hermanos, que si el cristianismo hubiese sido igual que el judaísmo, iba a tener esa acogida que tuvo en el Imperio Romano? No, porque el judaísmo estaba antes del cristianismo y no tenía esa acogida en el Imperio. Ahora, había algo diferente en el cristianismo. Había algo que era distinto en el cristianismo. ¿Y qué era distinto? El Señor Jesucristo. Entonces, por eso tuvo esa acogida y ese impacto. Era muy diferente al judaísmo. Pero vemos iglesias que estaban volviendo a esas raíces hebraicas, quieren tener la bandera de Israel, quieren usar unos cuernos para cantar, quieren tener esa práctica que no es propia de la iglesia de Cristo. La falsa doctrina, amados hermanos, nos puede alejar del verdadero evangelio. Si estamos escuchando o estamos leyendo falsa doctrina, eso nos puede alejar del verdadero evangelio. Mire lo que dice Gálatas 1, 6 al 10. Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Ahora está reconociendo que esos hermanos se habían alejado porque habían escuchado un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el que, hermanos, el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, un evangelio que es diferente, un evangelio que no se ajusta al evangelio de Cristo, ¿qué puede hacer? Desviarnos de la fe. Por eso tenemos que tener cuidado con las enseñanzas que nosotros escuchamos, y hasta nosotros mismos, hermanos, tenemos que tener cuidado. A veces yo escucho interpretaciones y yo digo, eso como que no va por ahí. Y yo entiendo que todos nosotros podemos y tenemos acceso a las escrituras, pero hay que ser cuidadosos. Nosotros mismos cuando predicamos tratamos de ser cuidadosos, y ciertamente a veces consultamos a comentaristas, pero los comentaristas no son la palabra del Señor. Si un comentarista es un hombre que ha hecho un estudio y que puede ser más cercano a la verdad o más alejado de la verdad. Por eso tenemos que ser cuidadosos, pero no podemos decir las cosas porque yo leí la Biblia y es esto, porque no es así, hermanos. Por muchas razones no es así. Primero, porque estamos leyendo un libro que es traducido. No estamos leyendo un libro en su idioma original, no estamos leyendo el libro en griego, como es el caso de lo que estamos haciendo ahora. No lo estamos leyendo en griego, estamos leyendo una traducción. No estamos tampoco, hermano, quizás no tengo los estudios que debo tener para hacer la exégesis y la interpretación de las escrituras. Si no tengo a veces ese conocimiento, quizás la interpretación no va a ser la más adecuada. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque muchas veces sin quererlo nos inventamos, qué sé yo, hasta un don espiritual que no existe, lo inventamos. El don espiritual de la alegría. ¿Y qué don es ese, hermano? Bueno, el don de la felicidad, de la alegría, que con eso yo edifico mi iglesia. No, hermano, pues ese don no aparece en las escrituras. Entonces a veces podemos incurrir y caer en eso. Tenemos que ser cuidadosos. Siempre tenemos que tratar
de ser lo más bíblico posible. En la medida de lo posible, ser lo más bíblico. Ver cómo nosotros nos acercamos a lo que enseñan las Escrituras. La falsa doctrina destruye la vida de la iglesia. Cuando hay falsa doctrina, eso va a acabar con la iglesia, va a dispersar la iglesia. Mira lo que dice Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia ¿qué? Sangre. Esa iglesia del Señor la ganó con su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán ¿a quién? Al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hay peligro de personas que puedan entrar en la iglesia y destruir la iglesia, pero hay peligro de que dentro de la iglesia puedan surgir personas que destruyan la iglesia. Por eso tenemos que velar por la sana doctrina, velar por la buena enseñanza. La falsa doctrina destruye la vida de la iglesia. Y tenemos que recordar que la doctrina afecta a mi vida. Aunque usted no lo crea, la doctrina afecta a su vida. La manera en que usted ve a Dios, conoce a Dios, la manera en que las Escrituras le hablan de usted, de esa manera usted va a ser afectado. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de quién, y de la doctrina. Porque si tú haces eso, te vas a salvar tú, si tú vas a estar bien con el Señor, pero vas a salvar a los que te oyen también. La doctrina afecta nuestra vida, pero también afecta la vida de los otros. Hay personas que por una enseñanza han tomado una mala decisión, por una falsa enseñanza. Hay personas que por una falsa doctrina han hecho cosas que no debieron haber hecho. Usted sabe la cantidad de personas que en el Evangelio de la Prosperidad han quedado literalmente sin nada, porque alguien le dijo que si usted le daba al Señor, Él se lo iba a dar cuadruplicado, y vendieron su casa, vendieron sus vehículos, vendieron sus propiedades y se quedaron sin nada. ¿Ustedes me entienden? ¿Por qué? Por una falsa doctrina. Personas, ¿verdad?, que permiten que sucedan cosas en la iglesia y no tratan de resolver esas situaciones por una falsa enseñanza que tienen. Hermanos, la iglesia puede ser afectada por varias cosas. En primer lugar, la iglesia puede ser afectada por el tradicionalismo, que es la fidelidad a tradiciones de los hombres que no se sustentan en la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia no podemos sustentarnos en el tradicionalismo. Bueno, nosotros vamos a hacer eso porque esa es la tradición de los hombres, no, hermano. Nosotros tenemos que hacerlo si lo enseña la palabra del Señor, no por la tradición de los hombres. Porque quien compró su iglesia y dio su sangre por su iglesia, ¿quién fue? Fue el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que velar por eso. Mira lo que nos dice Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si usted nota ahí, está diciendo que esas filosofías huecas y esas sutilezas son según ¿qué? Según las tradiciones de los hombres. Yo he escuchado a muchos cristianos, ¿verdad? Cuando se habla de filosofía, decir que la filosofía es mala y demonizan la filosofía. Pero viendo lo que dice el texto, filosofía según las tradiciones de los hombres. Y nosotros tenemos que entender que Dios ha permitido el conocimiento para que nosotros sepamos usar ese conocimiento. Dios ha permitido
el conocimiento para darle un uso apropiado a ese conocimiento. Es verdad que pueden haber filosofías que pueden afectar la fe cristiana, pero hay filosofías que te pueden ayudar a tú expresar de forma correcta esa fe cristiana. Pero tenemos que entender que lo que yo voy a creer, lo que yo voy a escuchar, no puede ser según las tradiciones de los hombres. No porque alguien dijo tal cosa, yo lo hago así y lo sigo haciendo así. Y ese no es el espíritu de una sana doctrina. Otra cosa es el legalismo. El legalismo consiste en la imposición de reglas humanas como indicadores de la santidad y la buena relación con Dios. Yo recuerdo en muchas ocasiones que había personas que decían que si usted se deslizaba, usted se iba para el infierno. Y que usted no estaba en santidad, que usted estaba en pecado, que usted se estaba deslizando lo que veía. Y usaban un versículo, Jezabel, que se ponía, que se yo cuánto. Yo recuerdo una persona que me dijo a mí, dentro de la misión, mira, tú no te puedes decir ese mandado porque eso es tonsura, como dice la Biblia. Y yo me quedé así, pero Dios mío. ¿Y qué es lo que esa persona está pensando? Y hay muchas cosas que la gente cree y muchas situaciones que la gente entiende que no lo enseña la palabra de Dios, que son cosas de hombre. Es imposición de reglas humanas para decir que si usted hace eso, usted está en pecado, porque esas reglas humanas que impuso ese hombre entiende que es. Y yo he oído personas que dicen que si usted jugaba dominó, usted estaba en pecado. Que si usted jugaba baraja, usted estaba en pecado. Que si usted iba al cine, usted estaba en pecado. Todo eso yo lo he escuchado en todo este tiempo que yo tengo de cristiano. Y de hecho, claro, yo sé que muchas de las cosas que en nuestro círculo se ha enseñado, a veces era un poquito de miedo y de restricción, pero después con el tiempo se fueron abriendo. Pero a mí lo que me sorprende es que cosas que sí son cosas malas, entonces algunos cristianos practican esas cosas malas. Y yo digo, pero Dios mío, esto que... Y yo le voy a poner un ejemplo. Entre Disney y jugar baraja, yo se lo voy a decir claramente, yo prefiero 100,000 veces jugar baraja. Porque Disney claramente está abierto a dañar a los niños. Pero hay personas que su deseo es ir a Disney. Y les compran su cosita de Disney, muchachos. Eso es la viña del Señor. Y vemos, ¿verdad?, todo tipo de todo en la iglesia. Otra cosa es el moralismo, que es el seguimiento de normas morales impuestas por el mundo, cuyo propósito es producir una vida buena frente a la sociedad, pero no una vida santa frente a Dios. ¿Qué busca el moralismo? Una vida buena delante de la sociedad, pero no una vida santa delante de Dios. Y realmente lo que nosotros tenemos que procurar es una vida santa delante de Dios, no delante de la sociedad. ¿Por qué no delante de la sociedad? Porque la sociedad va acorde a el príncipe de este mundo. La sociedad va a usar esas normas morales acorde al príncipe de este mundo. Y luego poner un ejemplo. Las personas cuando hablan acerca de la inmoralidad sexual en los jóvenes, miren, vamos a hacer una campaña para que las jovencitas no queden embarazadas. Pero ellos no están pensando en que si ese pecado que va a cometer esa muchachita ofende a Dios. Ellos no están pensando en la fornicación. Ellos están pensando en que los embarazos en adolescentes representan para un Estado retraso y pérdida económica. En eso que están pensando. Ellos no están pensando en el Señor. Y le van a decir, eso no es nada porque lo importante es que ellos se cuiden y se protejan. Es lo que va a decir. Lo importante es que ellos se cuiden y se protejan. Y eso no es verdad, hermano. Lo importante es lo que Dios piensa acerca de eso. ¿Qué cree Dios acerca de eso? A veces usted ve personas que lo único que le importa es que si yo hago algo y no le hace daño a nadie, que eso está bien. ¿Y usted cree que esa filosofía, ese pensamiento es correcto? Porque usted puede hacer mucha diablura sin hacerle daño a nadie. Usted puede hacer mucha diablura sin afectar a nadie. Ahora, esas diabluras son pecados porque las estamos haciendo delante de Dios. Afectan a Dios. Entonces las cosas no son porque sean buenas, sino porque si son santas o no.
Otra cosa que puede afectar a la iglesia es el relativismo. Es la creencia de que no hay verdades absolutas y que la religión es un asunto subjetivo y personal. Yo he escuchado a mucha gente que dice, no, porque eso es personal, la religión es personal y uno no puede meterse en eso. Y no, hermanos, la religión, en este caso la vida cristiana, el cristianismo, es para todo el mundo. Cristo quiere que todo el mundo sea salvo. Cristo quiere que todo el mundo conozca del Señor. No es un asunto subjetivo y personal. ¿Pero por qué hacen eso? O porque las personas no quieren que hayan conflictos entre ellas, que no hayan problemas entre ellas. Si tú tienes tu religión, lo importante es que tú tengas tu religión, tú estás bien, yo tengo mi religión, y lo importante es que yo respeto tu religión y tú respetas mi religión. Pero eso no es así, hermano, porque eso es relativismo. Nosotros tenemos que creer en la verdad. La verdad de Dios es una verdad absoluta. La Biblia dice que hay un solo camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no hay otro camino. Ahora, hermanos, lamentablemente hay cristianos que caen en ese relativismo y el mundo cae en ese relativismo donde algunas verdades son, según ellos, subjetivas y personales. Y tenemos que, hermanos, analizarlo todo. Si usted como cristiano, usted viene y me dice a mi hermano, me voy a escribir en el gimnasio. ¿Por qué le están entrando al gimnasio? Oh, porque están dando una clase de yoga y yo quiero meterme en esa clase de yoga. Y dice, hermano, pero ¿cómo usted sabe meter en esa clase de yoga? Si usted sabe que eso está relacionado con una religión, el yoga, ¿sabe meter en la clase de yoga? Sí, hermano, porque yo quiero despejar mi mente. Hermano, pero despeje su mente en la palabra del Señor. Despeje su mente cantando del himnario. Usted sabe meter yoga para despejar su mente. Y veo personas que yo digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? Veo cristianos que si tienen una niña, la inscriben en ballet, la inscriben en certámenes de belleza. Si usted va a poner a su hija a desfilar delante de esos hombres que están ahí lascivos para que vean a su hija. Eso es lo que usted entiende y eso glorifica al Señor. Pero es el pensamiento de la gente. Pero nosotros como cristianos tenemos que ver lo que enseña la palabra del Señor. Trate siempre de filtrar todo con la palabra del Señor. No lo que yo pienso ni creo. ¿Qué dice Dios acerca de eso? Hermanos, ser sanos en la doctrina es perseverar en la doctrina de Cristo, pero también ser sanos en la doctrina es vivir acorde a la doctrina de Cristo. No solamente voy a perseverar en la doctrina de Cristo, tengo que vivir acorde a la doctrina de Cristo. Porque la teología, la doctrina no tiene ningún sentido si no afecta a mi vida. Yo no hago nada con yo querer conocer más a Dios si eso no me ayuda a vivir una vida más cercana a Dios. ¿Qué sentido tiene yo conocer más a Dios? ¿Qué sentido tiene tener una mejor comprensión de Dios si eso no afecta a mi vida? Yo estudio la palabra del Señor, yo trato de comprender mejor a Dios para yo acercarme más a Dios, no para yo decir, bueno, tengo una comprensión de Dios y ahí se quedó. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3. 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjense que el apóstol Pablo está hablando lo que aprendiste de nosotros, las instrucciones que dimos, y luego concluye que el propósito que andemos en santificación. No hacemos nada conociendo de Dios y eso no se evidencia en nuestra vida. En Efesios 2, 20 al 22 se nos enseña que el propósito de edificarnos en la doctrina de Cristo es que podamos crecer hasta llegar a ser un templo santo donde habite el Espíritu Santo. ¿Para qué vamos a edificarnos en el fundamento de los apóstoles y profetas? Bueno, para que esa morada que somos nosotros del Espíritu Santo sea una morada santa.
En 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3, Pablo expresa que las enseñanzas que ellos le habían dado a los tesalonicenses tenían como propósito que sus conductas fueran agradables a Dios. Él recalca que resistirse a no obedecer estas enseñanzas es desechar a Dios. Miren lo que dice el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 4. Así que el que desecha esto, ¿qué es esto? Las instrucciones que nosotros le dimos, lo que ustedes aprendieron de nosotros. El que desecha esto no desecha a hombre, sino desecha ¿a quién? A Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No podemos, hermanos, recibir las enseñanzas y resistirnos a obedecer esas enseñanzas del Señor. Vivir acorde a la doctrina de Cristo es tener una conducta santa que agrada a Dios. Si conozco la doctrina sana, ¿para qué es esa doctrina santa? Para agradar a Dios, para saber qué quiere el Señor en mi vida, para mostrarlo en mi vida cotidiana. Eso es lo que el Señor me ha enseñado. Vivir acorde a la doctrina de Cristo es no vivir desordenadamente. De hecho, hermanos, cuando nosotros tenemos enseñanzas falsas, esas enseñanzas falsas generalmente generan desorden en la vida de nosotros. Y no solamente tenemos que ver a los corintios. ¿Había desorden en los corintios? Claro que había desorden. Y había desorden con el uso de los dones espirituales. ¿Y por qué había ese desorden? Porque ellos tenían una idea equivocada, una falsa enseñanza. Y esa falsa enseñanza lo llevaba a tener ese desorden. Pero vamos a ver también en 2 Tesalonicenses 3, 6 y 7 que también había otro desorden. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 y 7. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente, como dice el texto, entre vosotros. ¿A qué se debía ese desorden? A que lo que esos hermanos estaban practicando no se ajustaba a las enseñanzas de Pablo. Y por eso Pablo le está diciendo, y no según las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Entonces, hermano, la falsa enseñanza crea desorden. Y en este caso, el desorden en que consistía con relación a la venida del Señor. Algunos, ¿verdad?, pensaban que la venida del Señor estaba muy cerca y no querían trabajar. Porque el Señor viene. Si el Señor viene el domingo que viene, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a vivir mi vida cristiana y voy a celebrar, voy a orar y voy a estar bien a hacer, porque el Señor viene el domingo que viene. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron de trabajar. Yo no voy a trabajar porque el Señor viene el domingo. Y tuvieron esa vida desordenada. Pero cuando tenían hambre, ¿qué hacían? Iban donde un hermano. Hermano, mire, Cristo viene el domingo, pero yo no tengo comida, así que déme algo ahí de comer. Vamos a comer aquí de lo que usted tenga. Y vivían en ese desorden. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que una falsa enseñanza, una falsa doctrina va a generar desorden en nuestra vida y también en la iglesia. Hermanos, vivir acorde a la doctrina de Cristo es estar nutrido con la buena doctrina. Cuando vivo acorde a la doctrina de Cristo es porque yo estoy nutrido con la buena doctrina. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando que, amados hermanos, a espíritus engañadores y a doctrina de qué? Y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y eso que está diciendo el apóstol Pablo
pasaba en el principio en la iglesia en ese tiempo, y va a pasar siempre, en todo momento, en todo periodo. ¿Por qué? Porque hay personas que van a enseñar falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y ¿qué usted va a hacer? Va a dejarse llevar, como dice el texto, de la hipocresía de mentirosos. Y usted tiene que saber, mire hermano, cuando yo oigo personas, y algo que son cosas lógicas, vamos a decirlo así, algo que es sentido común. Cuando yo oigo personas que dicen, por ejemplo, que el Señor Jesucristo viene en tal fecha, yo digo, Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Porque la Biblia dice claramente que nadie sabe ni el día ni la hora. Y si la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿qué usted tiene que hacer? ¿Ponerse a calcular? Hermano, usted no tiene que calcular nada, porque ya la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, sino el Padre en su sola potestad. Y en estos días un pastor, el pastor Rafael Astro hacía referencia, llamado apellido Alduce, él tuvo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque él había hecho los cálculos, que subió el cuarto, y puso una fecha de la venida del Señor. Y luego él pidió perdón. ¿Por qué? Porque usted no puede estar haciendo eso, hermano. Usted no puede estar, siempre se lo hemos dicho, hermano, aquellas cosas que ustedes saben que no están claras en las Escrituras, no se ponga a inventar con eso. Si usted sabe que hay algo que no está claro, no se ponga a inventar con eso. Lo que es claro, crea eso, aprenda eso y viva por eso. Pero lo que no está claro, no se ponga a estar viendo. Ahora, si usted quiere en un espacio académico hacer una discusión, o usted entiende que tiene una idea, bueno, eso es otra cosa. Pero por eso yo soy de los que digo y recalco que, por ejemplo, en cuanto a la escatología, nosotros tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque los eventos futuros que nosotros vemos en las Escrituras no están en las Escrituras de una manera que yo lo vea cronológicamente, no. Esos eventos que nosotros vemos, los teólogos, los estudiosos que hacen, lo van compaginando, lo van ordenando. Pero hay algunos que lo ordenan de una manera y otros lo ordenan de otra manera. Lo ideal hubiera sido que el Señor lo hubiese dejado bien perfectico ahí, que nosotros no tuviéramos que poner luchar, pero no es así. Y por eso tenemos que ser siempre cuidadosos en eso. Yo incluso he escuchado personas que detalles que aparecen en las Escrituras quieren ponérselo a una persona en particular. Una vez estaba sacando una copia por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y una persona me dijo a mí, yo de inmediatamente supe que era adventista por la forma en que estaba hablando, que unas semillas que aparecen en el libro de Ezequiel, dígame bien lo que dijo esa persona, una de esas semillas es Martín Lutero. Y yo dije, pero ¿de qué manera yo puedo decir que esa semilla es Martín Lutero? Pero él dijo que era Martín Lutero. Pero usted sabe que, hermano, eso es hacer un mal uso de las Escrituras. Porque por más que él quiera explicarme eso a mí, eso no es verdad, hermano. Eso no es verdad, porque la Biblia no habla de esos eventos futuros así de manera tan detallada. Hay cosas que sí son claras, pero hay otras cosas que no lo son. Hermanos, el versículo 6 de 1 Timoteo 4, mira lo que dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ejercitarnos para la vida. Eso que es profano, eso que no tiene sentido, desecha eso. Y tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento para que inmediatamente nosotros escuchemos una falsa enseñanza, usted la pueda rechazar, usted diga, no, eso no es de Dios. Eso que me están diciendo no puede ser, aunque seamos nosotros que lo digamos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser como los de Berea. Dice la Biblia que ellos eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos trataban de verificar las Escrituras si lo que Pablo decía era así. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer, verificar en las Escrituras si eso es así. Hay muchas ideas, hermanos, que están circulando y que nosotros no nos podemos dejar llevar de eso. Aunque usted no lo crea, se han infiltrado muchas de esas ideas.
El mismo feminismo ha entrado en la iglesia, aunque usted no lo crea. Y usted ve actitudes, posturas acerca de la mujer y usted dice, no, eso no es de Dios, pero ha entrado en la iglesia. ¿Y cómo entró? Por la cultura en la que nosotros vivimos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros leemos, lo que nosotros vemos, y damos por sentado que eso es palabra de Dios. Y a veces no, hermano, porque las cosas suenen bonito, porque parezca que es verdad. No, hermano, porque nosotros estamos en una lucha actualmente en lo que es la verdad y lo que parece verdad. Y cuando algo parece verdad, como que a uno le da brega saber si es así o no, pero tenemos que pedirle discernimiento al Señor. Y no lo podemos extrañar porque la Biblia dice que Satanás, ¿cómo se viste? Como ángel de luz. Él se va a pintar esa idea de una manera bonita, de una manera atractiva, de una manera que parece bíblica, pero no es bíblico, no es la palabra del Señor. Vivir acorde a la doctrina de Cristo es adornarla con nuestras vidas. Esa doctrina de Cristo, ¿qué yo tengo que hacer? Adornarla con mi vida. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Tito 2, 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿qué dice la palabra del Señor? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es decir, que la doctrina de Cristo yo la adorno ¿con qué? Con mi comportamiento acorde a esa doctrina de Cristo. Si yo soy una persona que defraudo a otro, pero yo tengo la doctrina de Cristo, el Señor es el camino, la verdad, el Señor es verdadero, y yo creo eso, pues yo no puedo estar defraudando a los demás, porque la doctrina que tengo de Cristo tiene que aplicarse en mi vida. Si yo soy respondón, yo no estoy acorde a la doctrina de Cristo, porque la Biblia dice que Cristo enmudeció y no abrió su boca, pero yo soy respondón. Entonces, si Cristo, la doctrina de Cristo, yo lo veo de esa manera, la Biblia me dice que Cristo era manso y humilde de corazón. ¿Cómo debo yo adornar la doctrina de Cristo? ¿Siendo rebelde y orgulloso? No, siendo manso y humilde de corazón. Esa doctrina de Cristo tiene que afectar a mi vida, porque si no afecta a mi vida, de nada sirve esa doctrina de Cristo. Si usted es la persona que en los lugares lo que hace es incentivar los pleitos, hermano, Cristo nos dijo que Él vino a traer la paz, y que Él es Dios de toda paz, que es el príncipe de paz. Usted tiene que ser un pacificador, y dice la Biblia, bienaventurados quienes, los pacificadores. Entonces, si yo soy la persona que genero, y como dice en Proverbios, de las 6 cosas que aborrece Jehová, ¿sabe cuál es una? El que siembra discordia, hermano, el que genera pleito y guerra. Entonces, yo adorno la doctrina de Cristo cuando en mí está, no, yo no puedo ser la persona que genero el pleito. Yo tengo que ser la persona pacificadora. Yo tengo que ser la persona que no soy respondón. Yo tengo que ser la persona que me sujeto a mi jefe. Yo no puedo ser la persona que entiendo que yo soy el jefe. Usted está trabajando y usted cree que usted es el jefe. Usted está trabajando y usted quiere hacer lo que usted quiere. Y no es así, porque yo no estoy adornando la doctrina de Cristo. Ahora, cuando nosotros leemos el Evangelio, es lo que yo veo, la doctrina de Cristo. Cristo era Dios, hermano. Cristo es Dios. Cristo es Dios, ¿verdad? Ahora, cuando Él estuvo aquí en la tierra, usted no ve que Él estaba como sumiso al Padre. No se nota en los evangelios, sí se nota. Se nota en demasía que Cristo, lo que el Padre me ha dicho, eso es lo que yo voy a hacer. El Padre que me envió, cuando está en Getsemaní, está haciendo la oración, que se haga tu voluntad, no la mía. Es Dios que está hablando, hermano. Pero Cristo, cuando estuvo aquí, ¿qué hizo? Se sometió al Padre. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? De la misma manera. Pero si yo estoy en un lugar y lo que soy es contrario a eso, ¿cuál es la doctrina de Cristo que yo estoy adornando? No estoy adornando
la doctrina de Cristo. La doctrina nos ha sido dada no para que tengamos solamente un conocimiento de Dios, del pecado y de la salvación, sino para evidenciar de manera visible y práctica en nuestras vidas el conocimiento de esa doctrina. No para que usted conozca la doctrina. ¿Para que usted va a conocer la doctrina de la salvación, la seguridad de la salvación, si usted duda de su salvación? No, usted tiene que conocer la doctrina de la seguridad de su salvación para que usted se evidencie que usted en cada momento está plenamente convencido de que usted es una hija o un hijo de Dios. Para eso es la doctrina. Para que usted va a creer en la doctrina de ¿verdad? Que Dios es todopoderoso, si usted cuando tiene un problema, lo que hace es buscar solución y no va a Dios para que le solucione el problema, porque usted no cree en un Dios todopoderoso. Pero ¿qué hacemos? Creemos en ese Dios todopoderoso, decimos que Dios es omnipotente, la doctrina correcta, pero en nuestra vida nosotros no lo evidenciamos. Si yo estoy en sufrimiento y en persecución, yo me estoy quejando, yo estoy diciendo Dios es injusto, usted tiene que mostrar en el sufrimiento el gozo del Señor. ¿Usted me entiende? Porque eso va a hacer que usted sea diferente a los demás. Si usted tiene un problema, usted tiene que mostrar que esa doctrina que usted cree lo hace diferente a los demás. Que usted como cristiano, que la gente lo vea feliz y alegre. Si a usted tiene que verlo feliz y alegre, mire, si a usted lo despidieron, usted tiene que estar feliz y alegre. Si usted está enfermo, usted tiene que estar feliz y alegre. Si usted tiene una situación la que sea, tiene que mostrar esa felicidad y alegría. No es, hermano, que como humano esto no le afecte porque le va a afectar. Pero la gente tiene que ver que a pesar de que a usted le afecte eso, usted y yo somos diferentes. Que yo no estoy desesperado, que si estoy en peligro de muerte, yo confío en que el Señor va a obrar. Oh, hermanos, cuando leemos de Abraham, que Dios le pidió su único hijo, se ve en las escrituras que él va como que él no quiere ir, como que da un paso para adelante y otro para atrás. Usted lo ve así, o usted lo ve que él está llorando. En la Biblia no dice nada de eso. Es más, yo lo que veo todo lo contrario. Yo lo que veo que Abraham estaba resuelto en matar a su hijo. De hecho, el ángel tiene que decirle detente, porque él lo iba a matar. Él lo iba a matar, hermano. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, tráeme un sacrificio. ¿Y saben qué, hermano? Él confiaba en el Señor. Y él sabía que Dios iba a hacer algo, que Dios iba a obrar de alguna manera. Pero tenemos que tener esa fe, porque nada hacemos diciendo que creemos en el Señor, que tenemos fe, y cuando viene la prueba, nosotros no evidenciamos esa fe. Tengo un hijo enfermo. Hermano, pero ¿qué tú tienes que hacer? Confiar en el Señor. Siempre hacemos nuestra parte y dejamos la que no podemos cambiar, se la dejamos al Señor. Y usted hace su parte, la que usted le corresponde, y la otra que se escapa de usted y de todo el mundo, usted se la deja al Señor. Pero tenemos que evidenciar esa doctrina que tenemos con nuestra vida práctica. Por eso, hermanos, cuando el mundo nos ve, el mundo tiene que ver a Cristo Jesús. Y la mayor doctrina que ellos van a ver no es la que ellos van a escuchar, la mayor doctrina que ellos van a ver es a usted. A usted es la primera doctrina que ellos ven. ¿Y cómo ellos ven esa primera doctrina? En la manera en que usted hace las cosas. Si ellos ven que, por ejemplo, usted va a un sitio y le devolvieron de más, y hay un impío, un compañero de trabajo, ¿sabe qué le hace el compañero? Quizás no diga nada, se quede callado, pero usted está bien. Y si usted hace así, bueno, me devolvió de más, dame, y se lo mete ahí, aunque el impío no te diga nada, te queda ahí. O yo le pregunto, hermano, cuando Moisés mató al egipcio, el que lo vio, se le quedó ahí. Claro que se le quedó, porque él se lo sacó después. Dijo, tú vas a hacer lo mismo que tú hiciste con el egipcio. Y así mismo hacen los sentidos, hermano. Nos están viendo, nos están chequeando, porque ellos, aunque ellos no conozcan bien la doctrina, ellos saben más o menos cómo nosotros debemos comportarnos. Hermanos, ¿qué debemos hacer para ser miembros sanos en la doctrina? En primer lugar, debemos leer la Biblia diariamente y desarrollar una relación íntima con Jesús.
En la medida que yo conozca más la palabra del Señor, en esa medida yo voy a poder rechazar esas falsas doctrinas y estar nutrido con la buena doctrina. Filtrar toda enseñanza, costumbre e idea a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que filtrar toda enseñanza, toda idea, toda costumbre a la palabra de Dios. No diga, hermano, lo que pasa es que en mi casa lo hacían así. No, hermano, no porque en tu casa lo hacían así. ¿Qué enseña la palabra de Dios? No porque yo lo he oído de tal y tal predicador. Puede ser el mejor predicador, es lo que dice la palabra de Dios. Que el trabajo tiene una idea. No, hermano, no se lleve de eso, llévese de la palabra del Señor, no se ponga a estar inventando. Porque si usted se deja llevar de eso, usted va a caer fácilmente en prácticas que no son acorde a la sana doctrina, en ideas que no son acorde a la sana doctrina. A veces yo lo he pensado, y a veces he querido como así, quizás en la materia que vamos a dar de hermenéutica yo lo hago. A ver, ¿qué nosotros creemos? ¿Qué realmente nosotros creemos? Y que usted lo escriba acerca de varias cosas, porque aunque usted no lo crea, hay personas que creen cosas que no están en la palabra del Señor. En Estados Unidos se hizo una encuesta, y aunque usted no lo crea, habían cristianos que entendían que Jesús no era el Hijo de Dios. ¿Usted entiende? Y eran cristianos, se hizo cristianos. ¿Por qué? Porque a veces en la iglesia se escucha al maestro, se escucha al predicador, pero nosotros a veces no nos escuchamos y a veces no sabemos qué es lo que hay en la mente de la iglesia, de la membresía. Escuchan, sabemos que están escuchando, pero a veces no sabemos cuál es el retorno de eso. Entonces, a veces es bueno saber el retorno, porque a veces puede haber alguien que tenga una herejía ahí y que cree esa herejía y está ahí, la tiene, pero no lo ha sacado o entiende que es así. Quizás no se ha hablado mucho de eso, no se ha enseñado mucho de eso, pero se tiene esa idea. Y yo le voy a poner algo sencillo. Hay personas que creen que cuando usted se bautiza, como que ahí usted es salvo verdaderamente. Yo he oído personas así, que entienden que cuando uno se bautiza es que uno como que está salvo de verdad. Si usted no se ha bautizado, entonces, si usted quiere descarriarse, se puede descarriar. Si usted puede pasar tal cosa, y usted sabe de cuándo viene eso, de los primeros tiempos de la iglesia. De hecho, Constantino, óigame bien, hermano, hay personas que creían que el bautismo limpiaba los pecados. ¿Y usted sabe qué hizo Constantino? Constantino no se bautizó inmediatamente, él se convirtió. Él se bautizó en los últimos años de su vida, cuando él ya estaba muriendo. ¿Por qué? Porque él quería que todos los pecados que él había cometido desde que se convirtió hasta antes de morirse fueran limpiados. Y eso es una creencia, hermano. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y filtrar toda enseñanza, toda creencia con la palabra de Dios. Filtrar todo eso. Entender que no todo lo que parece bíblico y cristiano es bíblico y cristiano. Entienda eso. No, que yo estaba oyendo ahí que mencionaron al Señor Jesucristo. Ajá. Y porque mencionen al Señor Jesucristo, ya tú crees que por eso es cristiano. No, hermano, usted no puede llevarse de eso. No, porque yo oí que dijeron tal y tal cosa en enlace. Y yo cuando oigo cristianos que me dicen que están escuchando enlace, a mí yo rasgo la vestidura en el interior, como dice la escritura. Porque yo digo, Dios mío, ¿cómo podemos estar escuchando enlace? Usted sabe. Y déjeme decir, hermano, óigame bien, no es por jactancia lo que yo voy a decir, pero usted tiene que darle la gloria al Señor y darle gracias al Señor por las personas que predican en esta iglesia. Amén. Porque aunque usted no lo crea, en muchas iglesias no se predica la palabra del Señor, se inventan muchas cosas, incluyendo iglesias bautistas. ¿Usted me está oyendo? No crea que todas las iglesias son así, lo que usted ve aquí. No crea eso, hermano. Hay cosas que se dicen y situaciones terribles, pero dice, pero ven acá. Estaba en una actividad con el pastor Ramón Lebrón, y Ramón Lebrón contaba
óigame bien, hermano, porque las cosas son serias, que en una iglesia querían construir el templo. Hoy un hermano de la iglesia le dijo, mira, el Señor me dio la visión de cómo el templo es así, 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 de esa manera. Y un hermano de la iglesia le dijo, no se preocupe, pastor, que yo le construyo ese templo. Le dijo así, la visión que el pastor tenía del templo, cómo era que lo iba a hacer, ese hermano se lo iba a construir. ¿Y usted sabe qué pasó? Estaban construyendo y cuando iban a tirar el plato, ese plato se desplomó y mató a una persona, y el pastor lo metieron preso. ¿Usted entiende? ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque nosotros queremos llevarnos de hacer las cosas sin conocimiento. Y las cosas no se hacen así, hermano, las cosas se hacen con conocimiento. Hermano, pero nosotros lo encontramos en las Escrituras. Cuando Dios iba a hacer el tabernáculo, Dios escogió a cualquiera. No, primero Dios escogió a la persona. Y dice la Escritura que Él le dijo cómo era que ellos iban a hacer eso. Él las preparó para hacer eso. Y ellos lo hicieron como el Señor le dijo. No era que cualquiera iba a decir, bueno, yo quiero apuntarme para hacer eso y yo lo voy a hacer. Y lo hizo, no. El Señor escogió y dice que llenó su espíritu para que ellos tuvieran conocimiento y pudieran hacer esa obra. Entonces, hermano, no podemos dejarnos llevar de cualquier idea que venga, porque muchas veces vamos a incurrir en falsas enseñanzas. Y siempre, hermano, siempre debemos buscar glorificar a Dios con lo que creemos y con lo que practicamos. Tenemos que glorificar a Dios con lo que creemos y con lo que practicamos. Amado hermano y hermana, la iglesia de nuestros días está viviendo tiempos peligrosos. Eso es lo que uno tiene que entender. La iglesia de nuestros días está viviendo tiempos peligrosos. Ejemplo de eso, raíces hebreas en la iglesia. Ejemplo de eso, feminismo en la iglesia. Ejemplo de eso, yo incluso he escuchado ecofeminismo, hay ecofeminismo, hay grupos gay cristianos, está Dios Padre y está la Madre de Dios. He escuchado a personas cristianas, óigame bien, hablando de la Madre Tierra. Hermano, no hay ninguna Madre Tierra, está la Tierra, el planeta Tierra. Pero el planeta Tierra no es madre de nadie, el planeta Tierra. Pero hay cristianos que hablan del planeta Tierra, de la Madre Tierra. No, hermano, eso no lo enseña la palabra del Señor. Solamente hay un creador de todas las cosas y es nuestro Dios. Es el creador de todas las cosas. Por tanto, hermanos, si quieres ser sano en la fe y quieres mantener viva tu iglesia, debes evitar cualquier enseñanza o doctrina que no busca dar la gloria a Dios. Si esa doctrina no busca dar la gloria a Dios, evite esa doctrina. Entiende que no tenemos que ser innovadores en la doctrina, sino perseverar en las doctrinas que Cristo ha dejado en su palabra. No tenemos que estar innovando y buscar una doctrina nueva, nada de eso, hermano. Vamos a perseverar en la doctrina de Cristo. Recuerda que si amas a tu iglesia, no andarás teniendo ideas que no se sustentan en la palabra de Dios, sino que lo que hacen es afectar al rebaño. Nunca olvides que Dios se glorifica en una iglesia que ama su palabra, que vive su palabra y es movida por su palabra. Así que ojalá usted y yo podamos ser ese tipo de iglesia, una iglesia que vive su palabra, conoce su palabra y ama su palabra. Así que damos la gloria al Señor y ojalá que nosotros podamos estar alerta a todas esas falsas enseñanzas. Oremos, hermanos. Con Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias por esta hora. Ayúdanos a siempre perseverar en la sana doctrina. No permita, Señor, que caigamos en herejías, no permita que caigamos en doctrinas que no son acorde a Cristo. No permita que nuestras vidas, Señor, no sean acorde a lo que serían doctrinas falsas. Permite, Señor, que nuestras vidas sean acordes a la doctrina de Cristo, Señor. Que sea nuestra vida como un adorno a todas esas enseñanzas que encontramos en tu palabra, Señor. Permite que tu iglesia, Señor, pueda permanecer pura, que tu iglesia
iglesia pueda ser baluarte de la verdad, que pueda sostener la verdad y pueda predicar esa verdad. Bendice a tu pueblo en esta noche y glorifícate, Señor, siempre en nuestras vidas. Así que te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga.